Hola, ¿cómo están? Les saluda Rafael Ángel Soto. Hoy ante ustedes quiero decirles que el próximo 1 de enero, pues, voy a tener una nueva vida. Voy a cambiar, voy a ser un mejor esposo, voy a bajar de peso y no voy a tener deudas porque es nuevo año. ¿O no es así? Don Francisco, Rafa, ¿cómo ¿cómo estás? vas? ¿Todo bien? Emotividad de fin de año, cosas que yo no Sí, puedo entender. yo creo que, yo creo que sí, sería maravilloso que fuera así como le has dicho a la gente, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que aunque la época nos pone un poco más emotivos o nos permite experimentar algunas sensaciones más a flor de piel o tenemos más licencias sociales para poder expresar cariño, amor, fraternidad, cercanía. Y no es como las esporas, ¿verdad? O sea, no es como que ya Pero es nuevo cambió. año, Sí, pero nuevo no. calendario, chico. Sí, pero no. ¿Podemos cambiar? Pero el podcast pasado hablábamos que el amor tiene que ver con una decisión de todos los días. Claro, el chiste malo que uso yo para ejemplificar esto es cuántos psicólogos se ocupan para cambiar un bombillo. Uno, siempre y cuando el bombillo quiera cambiar. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente en fin de año, uno, ¿queremos cambiar o es el impulso de la emotividad de las fechas, de las épocas, de todo esto? Y dos, que yo creo que es lo más complicado. Uno, queremos cambiar y dos, tenemos los recursos para. Te pongo un ejemplo, vos que sos deportista y que aparte de eso sos profesional en el tema. A mí se me ocurrió en fin de año, ¿verdad? Yo el año que viene, en julio, voy a correr la maratón de Boston. Y nunca ha Y ocurrido. nunca he corrido ni 10 kilómetros, ni 5, Pero ni ese me he hecho caso un... es súper normal, ¿verdad? Claro, pero porque se normalice, esto no quiere decir que esté bien o incluso que sea saludable, No, que ¿verdad? no es saludable, empecemos por Correcto, ahí. no es saludable. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que decir, es que yo como deseo de fin de año voy a correr la maratón. A ver, suave. No sé si el asunto es correr la maratón o plantearse una posibilidad más accesible como para poder ir paso a paso. Y nos sale el tema del bendito proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces sí, no, yo me voy a arriesgar y me inscribo en la maratón Ah, no, no, pero y no, lo hacen, claro, lo hacemos, sí, claro. pero entonces ¿hasta dónde esa ola de emotividad, de sentimientos, de endorfinas, de lo que quiera, pues nos endulza tanto que a veces perdemos un poco como la noción de lo que está sucediendo? Porque puede ser que suene muy aguafiestas, pero lo cierto del caso es que eh, el año termina y comienza otro. Digo, posiblemente el sol se vaya a levantar el día siguiente, y aunque uno quisiera en algunos casos que fuera como por arte de magia, que las situaciones varían, cambian, no es así, ¿verdad? No es así. Y eso nos pone en riesgo. Empezamos como muy violentos con el tema. Tal vez la gente nos está escuchando y dice, bueno, me perdí. Es que es muy curioso cómo un pinche cambio de calendario, un pinche cambio de hoja, nos hace, desde un punto de vista emocional y psicológico, pensar que puede hacer una nueva vida, un cambio. Ujú. ¿Verdad? Hacemos nuestro checklist de metas para este año. Pero ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué no lo podemos hacer hoy? ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no un 18 de febrero? ¿Por qué no un 24 de junio? ¿Por qué tiene que ser el primero? Todo esto se engloba por un tema meramente de emoción, chico. Es un tema meramente de presión social, por decir, es un nuevo año, tengo que cambiar. Hasta por tradición, podría decirte. Exactamente, o por tradición. Ujú. ¿Qué nos engloba? Es que yo creo que es un asunto, bueno, primero que cada persona es decía un escritor que
yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Entonces cada persona tiene una circunstancia diferente. Pero ciertamente hay todo un tema, incluso de tradición, ¿verdad? Hay canciones, Año Nuevo, Vida Nueva y todo. Bueno, no es así. ¿Por qué no es así? Porque imagínate que vos venís experimentando un montón de situaciones, teniendo un montón de experiencias, y si fuera borrón y cuenta nueva, entonces desperdiciaríamos todo eso que hemos atesorado por un borrón, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro es que está muy bien visto a través de la tradición cultural, social, pues que esas decisiones se asuman en esas fechas, ¿verdad? Para todo el mundo es sabido que los deseos de Navidad, los sueños de Navidad, ¿verdad? Los sueños de Navidad, o que cuando usted, hay una tradición acá en el país, en Costa Rica, yo no sé si en otras partes, creo que sí, por ahí Memo nada menos nos ayuda, pero aquí usted ve la gente que está en el cambio de año, y la gente sale en carrera con maletas a darle la vuelta a la cuadra. Y a mí me parece eso muy, muy, digo, muy vacilón. Porque vamos, está bien, digo, por un asunto de tradición y demás, pues hágalo para compartir con la familia. Todo lo cierto del caso es que pues yo no sé si le dar la vuelta a la cuadra con una maleta te va a permitir, por arte de magia, hacer el viaje de tus sueños. Digo, de repente puede ser que sí, pero la probabilidad... No, chico, no. Ciertamente, no, bueno, y si te pegaste la lotería y bueno, no sé. Si te pegaste, pero no porque diste la vuelta a la exactamente, manzana. No tiene que ver con la vuelta a la manzana. Lo otro es, bueno, si yo quiero hacer esto, tengo que hacer esto por aquí, tengo que ahorrar esto, no sé. El asunto es, ¿qué nos lleva a pensar que esa generación espontánea, que esa espontaneidad del asunto, ¿verdad? Esa emotividad que yo deposito ahí, me va a llevar a eso? Yo creo que tiene que ver un poco con asumir no solo la responsabilidad en cuanto a lo que yo quiero para mí, sino también poder decir, bueno, esto en este momento no puedo hacer, esto no. Esto en este momento lo tengo al alcance, esto no. Y evidentemente, eso también, digámoslo de alguna manera, pues me demanda que yo tome el control del asunto. Si yo le cedo el control, por ejemplo, a la espontaneidad, a lo que usted quiera, pues estoy a expensas de. Dicen los vendedores expertos, los que tienen técnica en ventas, que la mejor forma de vender es en un momento emotivo. Claro. Porque la razón no tiene espacio dentro de esa caja que se llama emoción. No. Vamos a lo mismo. Recuerdo un grupo de amigos, nos reunimos hace como 3 meses. Estábamos ahí en una mesa, tomando nuestros tragos, felices, contentos. ¿Por qué no hacemos un ahorro semanal para hacer el viaje que siempre hemos querido como amigos? Hicimos cálculo, $10 por semana. Ya en 5 meses estamos listos. Duró un mes. Claramente ya después llega el punto donde la emoción le da campo a la razón y a la disciplina, que es otro tema muy amplio. Y claramente ahí quedó el tema del viaje, ¿no? Al final dijimos, bueno, hagamos una carnita asada porque es lo único que nos alcanzó, ¿no? Nos alcanzó con los primeros $10 por exacto, jupa. Por jupa, vámonos. Eso es lo que nos pasa por un tema de emoción. Yo creo que, y te pregunto, vos sos el experto, Francisco, estamos, por lo menos aquí en Costa Rica, en América Latina, la Navidad nos bombardea de emociones, de sentimientos, que también es bueno. Es lindísimo sentirse emocionado. Pero eso a veces nos lleva a decir o tomar decisiones que son muy erradas. La cantidad de mensualidades de gimnasio. Sí, los gimnasios se llenan en enero. En enero, en los primeros 22 días de enero. Que claro, se y después llenan. Tienen un bajón en marzo. Correcto. 3 meses. Sí. Las agencias de viajes tienen un subidón en enero, lo mismo. En diciembre, enero, cuando llegó el aguinaldo. Y después
Claro, pero vos estás hablando, por ejemplo, de los gimnasios, de los viajes. Yo incluso voy un paso más atrás. ¿Por qué tengo que esperarme a tener este rush de emotividad, de refuerzo positivo, digámoslo así, de alguna manera, de lo externo, para apropiarme de algo que es mío? O sea, a ver, Pero ¿por qué ¿será por un necesito...? tema de cultura? Pues que más fácil echarle la responsabilidad a la cultura. Ay, es que entonces a mí, como todo el mundo entra en modo Navidad, entonces yo me voy a usar un patrocinador que no patrocina. Que paguen, que pagar, muchachos. Me voy en la ola plasticola de la, ¿verdad? De la emotividad y ya está. Pero ¿por qué tenés que hacerlo así? A ver, si no puedes hacerlo diferente por vos, por algo tuyo, la pregunta del millón es, ¿por qué yo me tengo que esperar a eso? ¿Por qué me tienen que empujar de esa manera? Pero por eso, es que culturalmente somos, no quiero decir inadaptados, suena feo, incapaces de tomar decisiones serias de vida si no tenemos la gasolina o el azúcar llamada emoción. Es que yo creo que tomar decisiones amparados en la emotividad me da una excusa. Te hago la pregunta. Eso es complicado, ¿verdad? Porque acabo de terminar de leerme un libro que a todos se lo recomiendo. Yo creo que la mayoría se lo han leído. El arte de la guerra de Sun Tzu. Ah, qué bueno. Y hay una frase que me encantó de ese libro que decía: no hay mayor victoria que vencerse a sí mismo. Y cuando usted va al campo de guerra, usted no puede tomar una decisión sobre la pelea o la batalla que va a tener si está feliz o está triste. Sí, no, correcto. Tiene que estar en un momento de serenidad, digámoslo así. Porque ese tipo de decisiones no pueden ser emocionales. Bueno, es que es lo que te estoy diciendo. Si yo, para no usar otra vez el patrocinador, si yo me voy en la ola, entonces yo le puedo decir, ay, es que está emocionado. No. No es que estaba emocionado. Usted, por alguna circunstancia que yo creo que tendríamos que ir, ahí sí, subjetivo, individualmente, a ver qué me pasó a mí que decidí eso en ese momento. Ay, es que es más fácil decidir ahí. No sé si es más fácil o no. Es que no, de repente le cedo la responsabilidad al grupo. Como todos decidimos en estas épocas, entonces es que todos decidimos. Pero el individualizar esto quizás sea lo difícil, el poder decir, ¿y yo puedo o no puedo? ¿Y tengo que hacerlo en esta época o lo puedo hacer en otra época? Es que el problema es el riesgo en el que me pongo. ¿Por qué el riesgo? Porque cualquier ¿Pero el riesgo decisión... que me pongo a tomar la decisión? Claro. ¿O el riesgo que me pongo a tomar la decisión ahora? Claro. Ok, es que la diferencia no tendría que ser ninguna. Si yo tengo que tomar una decisión importante para mi vida, que me genere algún impacto, no tendría que ver con la época del año, ¿verdad? Ahora, puede ser que haya momentos adecuados, si se quiere esa palabra, para tomar decisiones, ¿verdad? No es que no se puedan tomar decisiones al fin de año y todo, pero que no sea porque llegó el fin de año, sino porque lo elaboraste, lo pensaste, lo planteaste de esta manera, que era como decía el arte de la guerra, con la suficiente serenidad, por poner ese término, para entender cuáles son las consecuencias que yo estoy dispuesto a asumir de la decisión que voy a tomar. Pero la única forma que yo tendría de tener, digámoslo así, un poco de conciencia de cuáles son esas consecuencias que yo estoy dispuesto a asumir, es que lo haya pensado, ¿verdad? Que no reaccione, sino que lo piense. Que lo piense, que lo asuma, que lo medite, que lo planifique. Entonces, todas estas cosas me van un poco alejando de lo que pasa en estas épocas, lo que pasa en estas fechas. Yo he visto una y mil veces en mis 44 años, las canas ya pesan un poco. Cuide sus inversiones, no compre tal. La gente no. Igual la gente se sigue endeudando y no es que esté mal o bien endeudarse, es por qué yo me pongo en riesgo.
O porque no asumo el riesgo, que también tiene que ver con lo otro, ¿verdad? ¿Cómo es que yo no puedo manejar esto o esto me maneja a mí? ¿Qué me pasa a mí? Que es un poco no dejarse envolver por la emotividad. Ojo, una cosa es no dejarse envolver por la emotividad en esas cosas y otra cosa es que uno no disfrute la época, ¿verdad? Sí, sí. Son dos cosas completamente distintas. Lo que pasa, hace unos días llegaba una paciente al consultorio y muy cargada de un montón de situaciones, ¿verdad? Le han pasado cosas que es como para escribir un libro. Y entonces, en medio de su situación, me decía, no sé qué hacer. Y bueno, la pregunta mía sería, ¿y por qué tendría que saberlo? En este momento tendría que saber qué hacer. Saber qué hacer con todo. Tal vez pueda saber qué hacer con algo pequeñito, pero tendría que saber qué hacer con todo. Es que tal vez no esté en el momento de saber qué hacer con un montón de cosas y tal vez no tenga que saberlo en este momento. O sea, eso es como decir, de repente, si decide por la carga emotiva que tiene, se pone en riesgo. Tal vez póngalo en pausa. Y tal vez la decisión no será la correcta. Es que ahí iríamos como a decir, bueno, si decide por un camino o por otro, por cualquiera de los dos que se vaya, se va a poner en riesgo. Tal vez en este momento lo que tenga que hacer, se me ocurre, ¿verdad? En este caso, era como decir, tal vez no tengo que caminar todavía. Tal vez. Pero si te dejas ir por esa emotividad galopante, o te vas por un camino o te vas por el otro, y hasta dónde irse por cualquiera de los dos es ponerse en riesgo. Tal vez no tenga que irse por ninguno de los dos en este momento. Que es ahí donde voy con el asunto de la emotividad. Claro, es que esto es como un dulce, ¿verdad? Muy, que se disfruta mucho. Y te sentís muy acompañado también. Entonces vamos al ejemplo de los gimnasios. Va mucha gente. Va muchísima gente. Estadísticamente es así, ¿verdad? Va mucha gente. Todos con motivaciones diferentes, ¿verdad? El asunto es, igual, no sé si la motivación sea correcta o no correcta, es ¿qué me llevó a eso? ¿Qué me llevó a que el fin de año, a que esto me llevara así? Si es simplemente por, es que tengo que hacerlo y lo voy a prometer por, o no, bueno, es que ya lo pensé, ya hice tal, ya planifiqué tal cosa y entonces de aquí en adelante pues vamos a hacerlo así. Pero somos inconstantes, Rafa. Somos inconstantes. Inadecuado tomar una decisión desde un punto de vista emocional. Yo más que inadecuado pensaría que uno tendría que asumir la responsabilidad y las consecuencias de las decisiones que toma. Si usted tomó una decisión con base en la emoción, en lo emotivo, y usted asume que esa decisión es basada en eso, entonces no está las decisiones son ni buenas ni malas, son decisiones y tienen consecuencias de un lado o de varios lados. Pero bueno, es como la gente que dice, bueno, yo sabía que me exponía, sabía que me podía suceder esto y esto y esto y esto. Pero bueno, al final también sabía que quería decidir esto en este momento. Y si usted asumió esa responsabilidad y esa consecuencia, bueno, si la tiene clara, entonces tal vez la decisión vaya, no sé si buena o mala, pero vaya como con más, como con consecuencias como más claras. Te pongo un ejemplo doloroso. Hay personas que en algún momento, por algún tratamiento médico, deciden no seguir el tratamiento. Qué locura. Sí, deciden no seguirlo. Entonces usted dice, bueno,
es que desde mi posición, eso no tendría razón. Habría que ver la posición de esta persona. Pero cuando asumen esto de no seguir con el tratamiento médico, asumen también la responsabilidad de sus consecuencias. Pero eso sería en un mundo ideal. La realidad es que no tengo datos porcentuales, no soy estadista. Pero no se cumple esa norma, Francisco. A ver, hay muchos casos, pero hay uno en particular, vos que hablas de ese tema. Una amiga que aprecio mucho, tiene cáncer, eh, decide no seguir con el tratamiento. El mismo ejemplo que vos pones. Porque ella de la emoción dice, ya no más, yo me voy a curar porque todos los planetas se alinean, porque mi decisión es que me voy a curar con un montón de cosas que no es medicamento. Y yo le decía, ¿y cuándo vas a pensar en tu hija de 5 años? Puede pensar en la hija. Esa es la pregunta. Es que tal vez le está alcanzando casi que solo para pensar en ella. Suena muy feo, pero bueno, puede ser. No, no, puede ser. Pero la respuesta de ella es que yo me siento motivada que esa es la forma correcta. Entonces volvemos al mismo punto. Ya vos dijiste que tal vez la palabra no es inadecuada, pero debemos buscar alguna, y tampoco existe, me va a matar como psicólogo, pero algún tipo de disociación emocional para tomar decisiones. No estamos hablando de decisiones de ir a comprar un fit o ir a comprar nada, No, estamos hablando de decisiones de evidentemente, vida, claro. ¿verdad? No ir a un gimnasio. Decisiones de, voy a ser un mejor padre a partir del 2026, voy a ser una mejor esposa a partir del 2026, voy a elegir mi salud en vez de, voy a darle prioridad a mi salud mental en vez de... Claro, pero ahí Rafa, con el ejemplo este que estás planteando, ¿hasta dónde habría que preguntarse qué me pasa a mí en estas circunstancias? A ver, porque vamos, desde afuera, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no intenta tal cosa? ¿Por qué no intenta tal otra? Tiene muchas posibilidades. ¿Por qué no la lucha por aquí? Que diríamos que pues, habría que ver en un proceso psicológico, incluso psicoanalítico, qué pasa con esta persona. El asunto es, ¿cómo sé yo que el otro tiene esas condiciones, por ejemplo, para decidir? ¿Verdad? Que eso también es complicado. Digo, no sé, pensando en el caso de tu amiga, de repente está aterrada por lo que le pasa. Probablemente, Y, claro. y aterrada por lo que le pasa a ella y en su entorno, a sus circunstancias, ¿verdad? Y para lo que le alcanza es para eso, ¿verdad? Entonces, con base en esa limitada capacidad, uno podría pensar que, bueno, va a tomar decisiones, no sé si buenas o malas, pero con este esquema de, ¿verdad? Y evidentemente vamos a lo mismo. No, aquí estamos hablando de la emotividad de fin de año. Pero bueno, aquí en una carga emotiva como la que puede tener tu amiga, ajá, hasta dónde, pues de una u otra manera, no es que ocupe a alguien que decida por ella, pero por lo menos que se cuestione un poco. Tal vez ella no pueda cuestionarse en este momento, pero tal vez, por ejemplo, en un proceso terapéutico, el terapeuta le pueda cuestionar algo como, ajá, ¿y qué pasa con lo otro? ¿Y de dónde viene esta decisión? ¿Qué sucede? Se me ocurre que la posibilidad de cuestionar, pues de repente te permitirá decidir mejor. Si yo tengo, y voy a decir algo que puede sonar como escandaloso, si Normal yo en tengo estos podcasts de por sí, nada del otro mundo. la certeza, diríamos en psicoanálisis, es psicótica o es divina. Ajá. Entonces, ojo, si yo tengo una certeza, como por ejemplo la fe no se cuestiona, porque es fe.
La Que la certeza, la de lo que se espera, certeza. la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo vas a cuestionar eso? Eso es un tótem, eso no lo puedes cuestionar. Y no lo cuestionamos desde la psicología tampoco, menos desde el psicoanálisis. La pregunta es, a un ser humano en una situación así, bueno, si desde la fe está agarrado ahí, no sé si se le puede cuestionar, se le puede cuestionar desde otro lado. Desde, bueno, ok, a vos vas a optar por esto, pero ¿qué pasa con lo otro? ¿Qué sucede con lo otro? Que un poco se permita ese cuestionamiento, que es lo mismo con la emotividad de fin de año, ¿verdad? De alguna manera es como, ¿y será? ¿Y será que yo tengo que esperarme? ¿Será que yo tengo que, no sé? ¿Y es la emotividad de fin de año una droga? No sé si una droga, pero sí. Vamos a ver, aquí todo el mundo dice el 1 de diciembre, aparte de la celebración que tenemos acá en el país, que es una efeméride importante, ya la gente entra en modo Navidad y para todo el mundo, modo Navidad y el tamalito, y bueno, este año está un poco diferente por los aires navideños, se ha llovido un poco mucho, pero por eso aquí este año hemos estado complicados, pero estamos en modo Navidad, entonces todo el mundo ya está más relajado y todo, pero ¿me entiendes? Entonces, no sé si sea como una droga, pero podríamos pensar que de alguna manera nos mete en un modo, un trance, en verdad, en algo que nos da ciertas licencias, que nos permite ciertas cosas. Entonces yo me le puedo acercar al amigo que nunca lo veo y lo puedo abrazar, pero vamos, diríamos que eso está muy bien. Mi hermano. Exacto. Pero el asunto es ¿por qué esperar hasta ahí? ¿Qué me pasa ahí? ¿Qué me sucede a mí como sujeto que me tengo que esperar a esto? Entonces, de alguna manera es esa curva, ¿verdad? Que de alguna manera nos pone en esa situación que incluso nos puede hasta jugar en contra. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene donde, bueno, y es Navidad. Entonces, como es Navidad, me permito tal cosa. O me arriesgo a tal cosa. O planteo tal cosa sin cuestionarme. ¿Y podré? Vuelvo al ejemplo del maratón. ¿Y podré? Porque cuando me pongo a pensar en lo que tengo que hacer para poder correr un maratón, me pasa lo que tus amigos y vos con los $10 a la semana. Pues al momentito se me cae el asunto. Claro. ¿Verdad? Entonces... Porque no es real. Claro, porque... En las circunstancias del día de cada persona, no es real. Una cosa es el imaginario y otra cosa es la realidad. Ahora, los que nos están observando, él sí es un Grinch. Sí, yo sí. Yo no. Pero no es malinterpretar que está mal hacer un cambio en la vida. Ni está mal hacerlo el 1 de enero. Pero el tema es muy interesante. ¿Por qué es que tenemos que esperar hasta estas fechas? Claro. Sí, ¿Por qué es que... No, en octubre digo, no, a partir del otro año. No, pero ¿por qué no lo hiciste en octubre? ¿Por qué no lo hicimos en octubre? ¿Por qué tuvimos que esperar? ¿Qué va a cambiar? Lo que cambia es una hoja. No, ni siquiera empieza la semana. Lunes, no. Jueves, es 1 de enero, me estabas diciendo. Sí, este año es de miércoles a jueves, de 25 a 26 es de miércoles a jueves. El asunto es que hasta dónde esa noción de cambio, esa idea de cambiar en lo social me permite un poco, voy a permitirme el neologismo, desresponsabilizarme, librarme de la responsabilidad del cambio mío. Si todos cambiamos es más sencillo, pero si me toca cambiar solo a mí, es profundo lo que estás diciendo. Claro, si me toca cambiar solo a mí, entonces todo el mundo se dará cuenta que yo estoy haciendo un cambio. Y que entonces ya no es tan sencillo, porque entonces ahí sí, como decía el arte de la guerra, lo primero que tengo que resolver es la batalla interna. Si no resuelvo esa batalla interna, no voy a poder ser buen general. Híjole, entonces ahí es donde, bueno, entonces tal vez sea más fácil en una época en donde todos vamos a cambiar, en donde todos vamos con la misma marea. Vamos con todos, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a estar asumiendo posiciones
riesgos, que de repente a la larga nos pueden comprometer peor. Está bien el tema de los, digamos, de la cercanía, de los regalos, de estas cosas, pero digo, porque cumplimos un tiempo social, evidentemente, de época, de año. Yo no sé, yo creo que eso es para otro tema. Podría ser, ¿verdad? Si es bueno, ese tema del intercambio de regalos en esta fecha. Claro, es que la pregunta es, ¿y por qué yo tendría que esperarme a esta ya fecha? No solo el regalo físico, sino el acercamiento, el deseo pasar de tiempo en familia, el intentar ser un buen ser humano? Sí. ¿Por qué esperar a esta fecha? Pero entonces ahí es donde pienso yo que el riesgo se asume más fácilmente cuando nos arriesgamos todos, digamos así, cuando todos estamos dispuestos al riesgo. Pero bueno, al final del día, el que termina pagando siempre soy yo, individualmente, subjetivamente. Y ojo que entonces ahí también existe como esta idea de aguantar hasta que venga esta situación que nos detone, ¿verdad? Que nos permita esto. Y tampoco tenemos que llegar ahí, ¿verdad? O si yo llego ahí, ¿por qué me tuve que esperar a esta situación? ¿Por qué me arriesgué a sostener esto que no tenía que sostener? A esperar esto que no tenía que esperar, ¿verdad? A entregar esto que no tenía que entregar, ¿verdad? Insisto, y aunque yo sea medio Grinch, no es que la Navidad per se sea algo como, digamos, negativo, nocivo, ni nada por el estilo. No, es qué pasa conmigo en medio de esta situación que me, digamos, como que me engancho en esto, en estos permisos que socialmente me dice la época que me puedo dar para asumir posiciones, riesgos que de repente no tendría que asumir, o para arriesgarme a asumir cosas que me van a poner en algo que a la larga va a ser más dificultoso para mí, que me va a generar una consecuencia peor de lo que yo pues vengo teniendo, ¿verdad? Y entonces es esto de buscar soluciones o buscar motivaciones en lugares en donde de repente no tengo que. Vos tocas un punto interesante. Acabas de decir que uno tiene que a veces hacer una pausa y decir, no me arriesgo. No, ahora no voy a tomar una decisión para no ponerme en riesgo A, B o C. Creo que no existe una fórmula correcta para decir menos sentimientos, más acción, menos tal es igual a una buena decisión. No, Eso no existe. Y si alguien la sabe, pues por favor, díganos, que no. Sí, claro, claramente. Pero no. Pero, ¿cómo saber o qué debo pensar o qué debe suceder para decir, momento, hold on, tiempo fuera? Mejor no debo tomar esta decisión ahora, no debo arriesgarme. Se ha hablado mucho de no arriesgarte, que hay momentos donde uno no tiene que arriesgarse. Lo has dicho muchas veces. ¿Qué debe pasar para llegar a ese punto de decir, me espero? Es que yo creo, Rafa, que tiene que ver con la capacidad de asumir el riesgo. Tal vez no es que no me tenga que arriesgar, sino que yo tendría que, en una decisión, digámoslo así, que sea, y me voy a permitir esa palabra, que sea saludable, sana, que el concepto es muy amplio, pero en una decisión sana, digamos que yo tendría o estaría dispuesto a asumir los riesgos
que me van a traer de consecuencia la decisión que voy a tomar. Y tengo que estar consciente, en la medida de lo posible, con esos riesgos que voy a asumir. A veces, el problema es la disociación entre la decisión que tomo versus los riesgos que acarrean esta decisión y la capacidad de asumir esos riesgos. Perdón por meterme, porque me sigue saliendo la duda, pero lo hablas muy lindo. Yo creo que no todos tenemos esa capacidad emocional de disasociar mi emoción con respecto a esto que decís, consecuencias, malos actos, más arriesgarme, siendo más sencillo. ¿Qué debo pasar o qué debe suceder para decir suave? Es que te vas a exponer a sufrir por una decisión. Bueno, hay muchos que así lo piensan. Claro, el asunto es sufrimiento, ¿en qué grado? Uh-huh. Porque una cosa es que yo, digámoslo así, sufra y me duele y demás, pero yo sé que esta decisión a la larga me va a generar algo. Bueno, esto me va a hacer sufrir el resto de la vida. O yo voy a seguir sufriendo todos los días un poquito más. Te voy a poner un ejemplo. A veces, aunque la separación es una decisión dolorosa, a veces es la mejor decisión. A veces es una decisión que, aunque acarree sufrimiento, tarde o temprano puede ser que vaya por algún lado que genere los riesgos suficientemente controlados como para decir, bueno, la verdad es que fue mejor decidir esto, claro. Aunque me dolió, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera? Bueno, eso no lo sabemos, pero yo decidí asumir este riesgo. Hace unos años y hace unos días también escuchaba lo escuché en dos versiones diferentes. Escuchaba a un psicoanalista argentino que decía que esta persona que siempre quiso estar con esta otra persona, siempre estuvo dispuesta a estar ahí. ¿Verdad? Entonces, esta persona, digamos, como en el fútbol, lo tenía en la banca, cuando lo ocupaba lo ponía a jugar, y después lo dejaba en la banca otra vez, hasta que llegó un momento en donde dijo, yo creo que aunque no sepa cómo es estar fuera de la banca, de esta banca, me voy a tener que ir a arriesgar a jugar a otro equipo. Entonces dice que esta persona lo llama para salir con él. Y él le dice, no tengo tiempo para salir con vos. Es más, no solo no tengo tiempo en este momento, no quiero más. Y la otra persona le contesta, ¿por qué? Le dice, porque aunque yo siempre te quiera, el riesgo de quererte es mucho. Wow. Entonces, yo te voy a seguir queriendo, pero no de la manera que lo hacía antes. ¿Pero qué nivel de conciencia? Pero es que le costó muchísimo, sufrió muchísimo, llevó bastante tiempo de terapia, ¿verdad? Como para poder asumir el dolor de esta separación. Ojo, es una separación simbólica porque nunca fueron pareja, ¿verdad? La separación se dio a nivel psíquico, a nivel emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro, el otro solo sabía sufrir. No tenía otra opción, solo sufría. Entonces, bueno, ¿hasta dónde es? Cuestionarse, es decir, ¿y por qué yo solo tengo que sufrir? Que es un poco lo mismo, porque tengo que esperarme hasta este momento. ¿No puedo hacer algo distinto en otro momento? Bueno, cuesta, seguro que sí. A esta persona le costó mucho tiempo. ¿Se pudo haber quedado ahí en la banca? Sí, claro que sí, se pudo haber quedado ahí. ¿Hubiera sido feliz? No sabemos. O por lo menos en su interpretación de la felicidad se hubiera quedado ahí. Lo cierto del caso es que en esa interpretación de la felicidad, que era muy gozosa, diríamos los psicoanalistas, un círculo, un síntoma, pues esa felicidad era muy sufrida. Porque entonces cuando me ponía a jugar, me daban el caramelito, pero pasaba mucho tiempo sin jugar. Entonces, al final, tenía que ver con hacer algo distinto, decir, bueno,
de repente no voy a probar ese dulce. Y tal vez me duela no haberlo podido probar más, sí. Pero bueno, no es que me deje de doler, es que voy a hacer algo distinto, voy a hacer algo más. ¿Eso cuesta? Sí, claro que cuesta. Claro que cuesta. ¿Qué consejos nos das para tomar decisiones más conscientes? Hijo de puña. Más allá de que sea final de año. ¿Qué consejo nos das? Yo pensaría, bueno, al final del día tendría que ver con, de alguna manera, cómo yo me puedo permitir ese cuestionamiento, ¿verdad? Todos los seres somos diferentes. Entonces, lo que yo le pueda decir a Rafa no va a funcionarle a Francisco. Correcto. Ni a Memo que está ahí detrás de cámaras, ¿verdad? No hay una receta. Sería maravilloso que existiera la receta. Por eso te pregunto consejos. Claro, yo lo que pensaría es, bueno, ¿hasta dónde? Lo que tendría que pensar es cómo yo asumo la responsabilidad de esta decisión y si puedo valorar las consecuencias de una u otra manera. Y a veces una decisión tal vez sea no decidir, como en este caso, ¿verdad? Como en este caso de la paciente. Tal vez haya mucha confusión, tal vez haya, ¿verdad?, mucha emotividad. Alguien decía por ahí que emotividad con decisión de repente nunca es una buena acción. ¿Verdad? Si yo estoy muy cargado, si estoy, digamos, como muy lleno de cosas, tal vez haya mucho ruido en el sistema como para poder tomar una decisión importantísima, ¿verdad? Y si la tomo en esas condiciones, tendría que asumir la responsabilidad de las consecuencias que vengan. Entonces, tal vez el tema de poder decidir, no sin ruido en el sistema, sino sabiendo que el ruido que está sonando aquí lo puedo de una u otra manera, no sé si manejarse a la mejor palabra, pero por lo menos tenerlo referenciado. Es que ciertamente como en un estado de demasiada emotividad, a veces el pensamiento se nos nubla un poco, ¿verdad? Entonces vamos a lo mismo. Si yo, en medio de la fiesta de fin de año, en medio de todas estas algarabías y demás, voy a usar un ejemplo que puede parecer tonto, decido casarme para toda la vida con alguien que conocí hace 30 segundos. Porque esta emoción es muy intensa. Porque es amor a primera vista. Porque es amor a primera vista. Yo no sé si vaya a ser buena o mala. Lo que pasa es que usted valora la situación y usted dice, lo que pasa es que tenés 30 segundos de conocerla. Tenés 30 segundos de conocerlo. La probabilidad matemáticamente de fallo, si se considera un fallo, ¿verdad? Esto es mucha. Después te diste cuenta que, bueno, es que me salió con esto otro, bueno, pero es que no la conocías, no lo conocías. Claro. Y estuviste dispuesto a eso. Entonces, cuando el asunto es decir, bueno, la verdad es que yo estoy dispuesto a eso. Y ya eso nos cambia un poco el panorama del asunto. Francisco, se nos fue el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Rápido. Ya. Nos vemos la próxima. Siempre hablamos de fútbol, ¿viste? Sí, bueno, ahí no. ¿Lo tocaste vos, no fui yo? Nos vemos la próxima, Rafa. Un placer. Un gusto. Feliz año.